Bueno, entonces la idea es contarles todo lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer, para que ustedes lo puedan aplicar a sus respectivos negocios. Eh, este webinar lo voy a grabar para poderlo luego pasar a todos los franquiciantes y franquiciados, eh, especialmente franquiciados que han confiado en Fransur, porque tengo mucho contacto con los franquiciantes prácticamente semana a semana. Todas las semanas estoy hablando con franquiciantes, con gente, con los dueños de los negocios y con los que no puedo hablar por obvias razones, con todos, semana a semana, son con los franquiciados, porque pues afortunadamente es mucha gente la que ha confiado en nosotros y no podemos uno por uno hablar diariamente, así que decidimos hacer este webinar para un poco más para ayudarlos a ellos, ¿no? Un poco más enfocado en los franquiciados, pero también hemos invitado a los franquiciantes. Bueno, son 10:05, voy a arrancar con los que estamos. Igualmente, como les dije, voy a reenviar este webinar, va a quedar grabado y lo voy a reenviar a todos los franquiciantes y franquiciados para que puedan sacar sus propias conclusiones y aplicar en sus respectivos negocios parte de las acciones que les voy a explicar el día de hoy. Bueno, primero que nada tenemos que entender en qué estamos. Tenemos que entender qué es lo que está pasando, ¿no? Al final, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto se las respondo. Estamos ante una crisis sanitaria sin precedentes, al menos pues los que estamos aquí probablemente no vivimos ninguna de las crisis sanitarias anteriores fuertes. Tengo entendido que la última fuerte fue la Spanish Flu o gripe española, mal llamada gripe española. Bueno, algunos ya saben la historia que hay detrás de eso, porque no necesariamente fue que se originó en España, pero de ahí el mundo no ha vivido un escenario como el que está viviendo actualmente, especialmente en Ecuador, ¿no? Y aquí ya voy a entrar en un tema hasta cierto punto político, que sé que a los consultores quizás no nos toca hablar de política, pero independiente a las preferencias políticas que tengamos, considero que sí ha existido una reacción deficiente, por decirlo de alguna manera, antitécnica, sin respuestas adecuadas, salvo pequeños focos de excepciones de funcionarios que son, digamos, una luz al final del túnel en medio de tanta negligencia, en medio de tanta inoperancia, ineptitud por parte de las autoridades de turno. Y eso es lo que se ha visto reflejado en los casos, en las noticias que vemos, pues, ¿no? En el caos que se ha vivido, sobre todo en la ciudad de Guayaquil. Entonces, además de que estamos frente a una situación inédita a nivel mundial, en que muchos protocolos todavía no están establecidos, recién se están estableciendo procesos, recién se están haciendo investigaciones respecto a esta enfermedad. Además de eso, tenemos una reacción no apta, digámoslo así, por decirlo menos, una reacción que no ha sido la que esperábamos del gobierno ecuatoriano, y eso pues nos ha acentuado, ha hecho que suframos más aún las consecuencias en Ecuador. Ahora, tomando en cuenta esto, entendamos el papel o la parte económica también. Primero viene el impacto psicológico, ¿no? El impacto psicológico que posiblemente sigues teniendo dinero en tu bolsillo, te siguen la quincena anterior, te la pagaron, sigues vendiendo, pero el impacto psicológico de no saber qué va a pasar, de empezar a ver los muertos, etcétera, eso hace que inmediatamente se contraiga el consumo. Inmediatamente, el consumo no vital, ¿no? El consumo no de supervivencia, ¿no? Estamos hablando de restaurantes, peluquerías, bueno, todos los que no son consumos vitales. Entonces, cuando se contrae el consumo por un efecto psicológico, luego de eso ya empieza es como una bola de nieve, ¿no? Empieza ya a verse el efecto económico real, el efecto en la economía a nivel macro, ¿no? Y todo se empieza a contraer, todo se empieza a contraer,
todo empieza a ponerse más lento. Entonces, como les digo, es un efecto de bola de nieve, ¿no? Empieza con un tema psicológico, porque tienes todavía plata en el bolsillo, pero luego se va convirtiendo ya en un tema económico real. Y la realidad en este momento, hoy domingo 26 de abril, la realidad es que estamos ante una crisis económica bastante fuerte que muchos expertos coinciden en que se va a ir acentuando, ¿no? Que se va a ir haciendo mucho más fuerte con el pasar de los días y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Por eso les decía, primero entendamos en qué estamos y en eso estamos. Estamos en una crisis bastante fuerte, hay una contracción en la economía muy fuerte, no hay liquidez, muchas empresas están empezando a despedir empleados, no hay inversión, es un panorama complicado. Pero bueno, les voy a contar, como les dije, primero qué hicimos nosotros, que me parece que puede ser útil, y luego de eso vamos a ver qué les propongo a ustedes. Primero, ¿qué hicimos nosotros como Fransur? Bueno, cuando yo empecé a ver todo el panorama que se venía, esto fue ya con los primeros casos, recuerdo que hice un video también en el que trataba de llamar a la calma y bueno, yo todavía me quería autoconvencer de que probablemente el escenario no fuera tan caótico y decía, bueno, hay varias posibilidades. Hay la posibilidad de que se vuelva caótico y la posibilidad de que no pase nada, de que tengamos una... Porque Ecuador fue de los primeros países en Latinoamérica donde empezó la pandemia, ¿no? Y yo decía, bueno, a la final puede ser estos temas climáticos, estos temas de resistencia del cuerpo y quizás no nos pegue tanto, pero también puede presentarse el escenario caótico de España e Italia en ese momento, ¿no? Entonces, lamentablemente fue el escenario caótico. Y cuando yo ya empecé a entender lo que se nos venía, esto les hablo por ahí a mediados de marzo, casi finalizando marzo ya, no recuerdo exactamente la fecha, pero fue muy temprano. Lo primero que hice fue reunirme con el área contable financiera de mi empresa, la persona que nos ayuda, bueno, a entender, porque a veces los gerentes no estamos 100% enterados de hasta el último número, ¿no? Pero hice una radiografía rápida, un análisis rápido de la situación económica de la empresa, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, cuál era el presupuesto, hasta cuánto lo podíamos disminuir y diseñamos un plan estratégico, un plan para contingencia, un plan de contención, digámoslo así, para sobrevivir a la tormenta. Porque eso era lo primero que teníamos que hacer. Para yo poder tener cabeza, para yo poder concentrarme, toda la empresa, todo el equipo, concentrarnos en nuevos productos, nuevas estrategias, innovar, en buscarnos la manera, primero teníamos que estabilizar. Primero teníamos que, como yo les contaba, si el barco vemos que se empieza a hundir, antes de cambiar el rumbo, lo primero que tienes que hacer es achicar, como se dice en términos de navegantes, ¿no? Es el achique que le llaman, es tapar los huecos, ¿no? Es lo primero que tienes que hacer. Entonces, eso fue lo que hicimos. Nosotros nos reunimos, establecimos un programa, establecimos una planificación, realizamos una disminución de egresos, todos los egresos no prioritarios, yo los dividí entre prioritarios y no prioritarios, todos los proveedores también los dividí, proveedores primarios, proveedores críticos, proveedores no críticos. Con los proveedores críticos, la negociación iba a ser un poco más a pérdida mía. Con los proveedores no críticos, la negociación iba a ser más una, no sé si decirlo imposición, pero iba a ser más agresiva. Porque pues si los perdíamos podíamos conseguir otro, pero lamentablemente esto es una guerra y toca hacerlo así, o sea, no hay de otra. Entonces, yo les hice entender también a los proveedores y, por supuesto, primero está la parte ética y no es que no se le quiera pagar a la gente, sino que es muy complicado en estas circunstancias hacerlo y además de eso, y mucho más importante, y esto es como parte del speech y se los aconsejo que lo pongan en su speech cuando negocien, lo más importante es que
ellos tienen que entender que lo primero en este momento es que tu empresa sobreviva. Porque si tu empresa no sobrevive, ellos se quedan sin cobrar y se quedan sin vender en el futuro. Entonces, es súper importante hacerles entender esto. Si tu empresa no sobrevive, ellos no podrán cobrar su dinero y no podrán venderte, venderte en el futuro. Entonces, es súper importante negociar, hablar, dialogar, pero en últimas instancias tu empresa, tu restaurante, tu negocio tiene que ser la prioridad. Es la prioridad mantenerla viva. Y para mantener vivo un negocio, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Mantener el equipo. El equipo es lo más importante. Muchas veces me he topado en mi vida y he aprendido a golpes esta situación de cuidar el equipo, porque antes no lo cuidaba como lo cuido ahora y tenía mucha rotación en mi negocio. Y luego me di cuenta de la cantidad de horas que yo pasaba capacitando y formando nuevas personas. Era increíble la cantidad de horas. Entonces, primera cosa o primera urgencia que yo tuve al momento de sentarme a hacer este plan es retener a mi equipo. Eso era lo más importante. Entonces, comencé a dialogar con ellos y establecimos también un plan a nivel de roles. Lo que hice yo fue proponerles una reducción del 20%, pero no reducción de sueldo, simplemente un por pagar del 20%. Lo íbamos a retener ese 20%, y lo íbamos a pagar en 3 meses cuando empezáramos ya nuevamente a mover la facturación. Entonces, esa fue la propuesta que les hice. Obviamente la aceptaron. También tiene que haber una forma de compensación inmediata, porque si tú le quitas el 20% a tu colaborador o se lo retienes, porque no se lo estás quitando, se lo retienes para darle liquidez a la empresa, obviamente eso se va a ver afectado su economía directamente. Y tiene que haber una forma de compensación. Entonces, la forma de compensación que yo ideé en ese momento, porque antes de hacer la propuesta yo ya tenía que tener esa forma de compensación. No podía ir simplemente a decirle, les voy a retener el 20% y vean cómo hacen, ¿no? La forma de compensación nuestra fue sacar una línea de mentoring. Hemos sacado algunos productos nuevos de mentoring que no los teníamos, con una comisión superior a la que normalmente se tenía, esto para compensar de alguna forma. Entonces, se mueven un poco las fichas, digámoslo así, en el tablero, y a mí, que soy por obvias razones, el dueño de la empresa, el que más gana, el que más arriesga, y ese es el papel de dueño. Luego hablaremos de eso, pero el papel de un dueño de la empresa es ese, es el que más arriesga, el que más gana, pero también el que más trabaja, y es así. Entonces, lo que hice yo fue mover un poco la carga y llevarla más hacia mí mismo, ¿no? Entonces, y ese es el papel del capitán del barco, tal cual, así es, así es. Entonces, bueno, voy a dar más mentoring, voy a trabajar más en eso, que francamente no es muy rentable porque son muchas horas que requiere un mentoring personalizado, pero hay que hacerlo porque es la única forma de compensar esa retención del 20% del sueldo con la nómina, ¿no? Entonces, mi interés o mi objetivo finalmente era que todos se queden, que se mantenga el equipo, y afortunadamente se entendió así. Solo, bueno, no necesariamente el mismo equipo lo vas a mantener para siempre, ¿no? Vas a hacer cambios durante este tiempo, pero lo más importante es que la gente sienta y entienda, tu gente sienta y entienda que tú estás ahí para cumplir con ellos, que tú estás ahí para ayudarles a que ellos también pasen la tormenta, así como tú lo estás haciendo con la empresa. Entonces, eso fue lo que hicimos. Ahora, luego de que eso estaba ya estabilizado, no sé si estabilizado es el término adecuado, porque obviamente todas las semanas surgen situaciones que hay que resolverlas, pero ya estaba relativamente estabilizado. En ese momento yo ya me pude sentar a crear, yo ya me pude sentar a visualizar cuáles eran los escenarios que se venían y qué podíamos hacer para aprovechar esos escenarios. Entonces, tuve claro dos cosas. Una,
que había que trabajar quizás 2 y 3 veces más de lo que estábamos trabajando para lograr tal vez la mitad de los resultados o tal vez menos de la mitad de los resultados que estábamos esperando. Así que eso es lo primero que hay que entender y que todo tu equipo tiene que entender. Vas a tener que trabajar más. Ahora muchos dirán, pero Pablo, mi restaurante está cerrado, ¿cómo trabajo más? Bueno, ahí es la innovación, eso es la innovación, es buscarse la forma de innovar, vender a domicilio, ya les voy a dar ideas más adelante, puntualmente para restaurantes, pero hay varias maneras de trabajar. Nosotros, en teoría, pudimos haber dicho, ¿quién va a comprar franquicias en este momento? Vámonos todos a la casa, chao, nos vemos. Pero no lo hicimos así. Estamos trabajando durísimo, estamos muchas horas de trabajo con todo el equipo para lograr sacar nuevas alternativas, lograr entender los escenarios que se vienen, lograr aconsejar a nuestros clientes. Nosotros somos asesores al final del día. Entonces, no podemos estar de brazos cruzados ante una situación como esta. Tenemos que seguir investigando, seguir intentando entender cuáles son las alternativas, cuáles son las posibilidades que se van a presentar en los próximos días. Entonces, nos dedicamos a trabajar arduamente, estamos trabajando más que nunca. Yo trabajo todos los días un promedio de 15 horas, 16 horas al día. Los domingos sí los dedico a la familia, pero miren, aquí estoy, luego de esto tengo una llamada, en la tarde tengo una revisión de la publicidad que va a salir desde la próxima semana. Bueno, igual hay trabajo, ¿no? Entonces, eso básicamente es lo que hicimos. Una vez que eso estuvo claro, empezamos a crear, empezamos a innovar. Y como les decía, teníamos claro también dos acciones. Una, que hay que trabajar mucho más, como ya se los dije. Y la otra acción es que hay que acelerar todos los planes de innovación que ya habías creado antes. Todo lo que tú ya te habías imaginado antes y que ya lo venías pensando, pero lo venías postergando y decías, bueno, el próximo año voy a hacer esto. De aquí a 3 meses voy a empezar a hacer esto. Todos nosotros lo aceleramos. Por ejemplo, nosotros teníamos pensado abrir el mercado colombiano a mediados de este año, estábamos trabajando con ProEcuador, bueno, haciendo todos los pasos posibles para abrir el mercado colombiano porque veíamos que había una oportunidad interesante ahí para nuestras franquicias que manejamos acá y para tomar franquicias nuevas allá. Lo aceleramos, lo hicimos, fue cuestión de una semana, conseguí la línea, el PBX allá, el contacto, todo lo que teníamos que hacer y ya, estamos abriendo el mercado colombiano, a lo mejor no de la forma que hubiéramos querido, pero sí de la forma que podemos en este momento. Entonces, acelerar todo y no esperar. Y háganlo con lo que tienen, por Dios. No hagan inversiones en este momento demasiado fuertes. Todo lo he hecho con lo que tengo. Si ustedes me vieran cómo estoy aquí en mi casa, luego voy a tomar una foto y la voy a subir a redes. Yo aquí he armado un pequeño estudio con lo que tenía, con por ahí unas luces que tenía mi esposa, con todo lo que teníamos, nosotros lo armamos aquí. No hemos invertido en absolutamente nada más que no sea publicidad. En eso sí hay que invertir, porque la publicidad es lo que te va a traer nuevos clientes. Publicidad es en lo único que tú tienes que invertir. Nosotros doblamos nuestra inversión en publicidad. Y les confieso algo, cuando hice la revisión de los gastos prioritarios y de los gastos no prioritarios, la publicidad la miré de reojo y dije, vamos a disminuir publicidad. Si invertíamos 100, vamos a invertir 60. Vamos a disminuirla. Pero luego que fueron pasando los días y fui entendiendo bien la situación, esto es una crisis en la que se va a disminuir el consumo y los pocos que están consumiendo tienen que saber de ti. ¿Y cómo logras eso? Haciendo publicidad, no hay otra. Pero tiene que ser una publicidad bien hecha. Como siempre les he dicho, el marketing de tu negocio tiene que ser un reflejo de tu negocio, tiene que ser un reflejo de lo que tú quieres transmitir a tus clientes, de la experiencia que tus clientes vivirán en tu negocio. Siempre digo que la experiencia del usuario empieza desde la comunicación. Esto es muy importante y es algo en lo que yo me fijo muchísimo. Cuando tomamos una marca nueva, siempre veo lo mismo. Veo la comunicación, la parte visual, qué están transmitiendo. Desde ahí empieza la experiencia del usuario.
Y bueno, no quiero desviarme del tema, pero en todo caso, publicidad es súper necesaria en estos momentos. Entonces, inversiones solo en publicidad. De ahí el resto te va a tocar ser todólogo. Ahora, si tienes un equipo en buena hora que lo pueda hacer, pero, por ejemplo, yo no tengo nadie que me ayude en mi empresa en marketing. El año pasado, inicios de este año estuvimos buscando a alguien. Tenía una persona que hacía de ventas y también algo de conocimientos de comunicación tenía y marketing, pero no tenía una persona especializada en marketing. Yo estudié marketing, me retiré de la universidad, no hice, digamos, la parte técnica, utilización de software y todo. Y en este momento en esta semana, he aprendido a utilizar Premiere, After Effects, bueno, ya lo utilizaba el Illustrator, pero lo he aprendido mucho más, lo he afinado mucho más. Y yo mismo he estado editando los videos, yo mismo he estado haciendo todo. Te toca. Entonces, así es, eso es lo que toca hacer en estos momentos. Lo que yo pagaba a alguien por elaborarme unas piezas gráficas, me lo estoy ahorrando para invertirlo en publicidad. Publicidad ¿y qué tipo de publicidad? Bueno, publicidad en Facebook, en Instagram. Facebook Ads es todo. El que no está en Facebook Ads no está en nada. Así que ese es el tipo de publicidad, el único que funciona en este momento. Y la gente está en línea, ¿no? La gente está en el timeline todo el día, bueno, buena parte del día, inclusive los que estamos muy activos. Yo paso activo, ya les digo, 16 horas, 15 horas al día, y de las 15 horas, hace tiempo que puse un contador de tiempo en una aplicación para contar el tiempo que pasaba en las aplicaciones de redes sociales. En ese tiempo me pasaba 1 hora y media diaria en redes sociales. Yo estimo que ahora me paso al menos unos 40 minutos en redes sociales. Entonces, es bastante tiempo. Y en la noche, antes de dormir, también reviso redes sociales. En la mañana, sí, yo pienso que puede rondar 1 hora aproximadamente de redes sociales. Y en una persona con una actividad como la mía. Ahora, hay mucha gente que está en su casa literalmente viendo Netflix y utilizan mucho redes sociales. Así que ahí está todo. Inviertan en redes sociales, inviertan en publicidad, en Facebook Ads. Eso es lo más importante en estos momentos. Luego de eso, lo que les puedo decir, bueno, ya me estaba desviando demasiado, me concentré en el tema publicitario. Lo que les puedo decir es que es súper importante que entendamos que nos toca hacer de todo, nos toca hacer de todo para poder innovar lo más rápido posible, sacar a la luz estos productos o servicios nuevos que veníamos pensando y que no los habíamos puesto en práctica. Entonces, dicho esto, yo creo que está bastante claro qué es lo que ha hecho Fransur. Ahora, ¿qué es lo que yo les propongo a ustedes? ¿Y qué es lo que yo les aconsejo a ustedes? La gran mayoría de los que están aquí son dueños de negocios de alimentos y bebidas. El 70-80% de todo nuestro grupo de franquicias son de alimentos y bebidas. Yo he hablado con la gran mayoría de franquiciantes y primero me voy a dirigir a ellos. Los franquiciantes tienen que hacer una sola cosa, estar pendiente de sus franquiciados. Una vez que tienen claro la estabilización de su negocio, tienen que estar pendientes de sus franquiciados, tienen que apoyar a sus franquiciados y tienen que todos los procesos de innovación, de alguna manera, incluírselos a sus franquiciados. Es súper importante eso. Justamente esta semana estaba hablando con un franquiciante importante de la ciudad de Guayaquil, que es de encebollados cuarto de libra. Me decía que ha sido un éxito la reapertura de locales para servicio a domicilio y eso que tienen solamente unas cuantas horas al día para vender, pero que ha sido un éxito rotundo y que van a ir abriendo progresivamente los otros locales para servicio a domicilio. Nos consultaron sobre una consultoría que tenemos nosotros para automatizar los procesos de venta por WhatsApp. Están haciendo muchas cosas y muy interesantes y están pendientes de sus franquiciados. Eso es súper importante. Y franquiciado que no se sienta, digamos, acompañado por el franquiciante, tiene que hacérselo saber. Y si es un franquiciado que nosotros hemos vendido, también
tiene que hacérnoslo conocer para nosotros poder ser ese puente que agilite esos procesos de innovación que les lleve a de alguna forma contener la situación actual. Eso en cuanto a los franquiciantes. Eso en cuanto a los franquiciantes. Franquiciados. ¿Qué hacer los franquiciados? Y esta es la parte en la que tal vez me voy a tomar unos minutos más. ¿Qué hacer los franquiciados en este momento? Hay muchos que se ven de brazos cruzados porque dicen, pues si el franquiciante o la marca no propone, ¿yo qué hago, Paulo? Bueno, sí hay cosas que puedes hacer. Tú tienes una capacidad instalada ahí. Obviamente tienes que consultarlo y siempre estar en armonía con la relación con el franquiciado, pero tienes una capacidad instalada en tu negocio. Tienes que utilizarla al máximo, sobre todo en el área de producción, porque el área de mesas y el área exterior, el área externa, tú no la puedes utilizar para otro fin que no sea el de la marca. Pero el área interna, el área de cocina, posiblemente, si tú lo hablas con tu franquiciado, entendería que no hay ningún problema, porque esto que les voy a decir es un sistema que se viene aplicando en todas partes del mundo. El área de producción, tú la puedes utilizar para poner ahí marcas de Black Kitchen o de cocinas ocultas. Insisto, esto es un tema que tiene que ser coordinado con tus franquiciantes, pero es algo que yo lo he venido desarrollando y lo he venido siguiendo muy de cerca cómo se hace en otros países. Y el tema de Black Kitchen es el futuro, definitivamente. Tener varias marcas o sacarle el máximo provecho, el máximo de eficiencia a una cocina es el futuro, es lo que necesitas en estos momentos, sobre todo con el auge del servicio a domicilio. El servicio a domicilio ha crecido 200% en este mes. 200% en este mes ha crecido el servicio a domicilio. Y los que no están vendiendo a domicilio, pues hay que buscar las razones, porque todo el mundo está comprando a domicilio. Al menos hasta esta quincena que pasó todavía había plata en la economía, todavía hay dinero en la economía, esta quincena se pagó. Esta quincena que viene, hay muchas predicciones de analistas que dicen que ya a muchas empresas se les va a acabar la liquidez y no va a pagar, pero hasta la quincena pasada había plata en la economía y el que no está vendiendo en servicio a domicilio, algo está pasando, ¿no? Tienen que ver qué es lo que está pasando y podemos contestarle cualquier duda que tenga por interno. Pero yo sí creo que el servicio a domicilio está el futuro, sobre todo en estos momentos, porque la cuarentena dicen que se levanta el 4 de mayo. Yo creo que el gobierno va a tener una fuerte presión para que no sea así, pero si se llega a levantar el 4 de mayo, hay un grupo de gente que va a seguir en casa, un buen porcentaje de gente que va a seguir en casa y el servicio a domicilio es muy importante, sobre todo porque ya tienen una capacidad instalada ustedes. Si ustedes tienen un negocio, una marca que solamente se mueve en la noche o que tiene una producción clara de ciertas horas en el día y el resto del tiempo la cocina está subutilizada o sin utilizarse, pues es momento de que metan marcas para domicilio en el formato Black Kitchen. ¿Qué significa Black Kitchen? Cocina oculta, no se ve. Tú tienes tu local, tu marca afuera para tus clientes, pero lo que haces adentro para servicio a domicilio a través de las plataformas que hay por montones, nadie más lo sabe. Nadie sabe. Nadie sabe dónde está ubicado, nadie sabe. Es solamente, pues, obviamente, el proveedor de este servicio de entregas a domicilio, ¿no? La plataforma o la aplicación. Y bueno, y la marca que te otorga el permiso de uso para que la produzcas desde ahí de tu cocina. Entonces, eso es básicamente lo que yo les puedo decir, aprovechar al máximo su capacidad instalada, al máximo. Ahí está la salida a la crisis que se viene. Hablar con sus franquiciantes para tener, ayer hablaba esta semana que pasó, hablaba con un consultor importante que me decía, se viene la temporada de productos sachet, productos en sachet. Y yo decía, ¿qué significa eso? Productos en sachet. Ustedes se han visto que hay sachets en las tiendas de shampoos, de un montón de productos. ¿Por qué los sacan esos sachets? Para que la gente siga consumiendo independiente del momento. Es decir, la gente en su quincena tiene dinero, pero a mitad de quincena se queda sin dinero y no puede comprar el pote grande, ¿no? Entonces puede comprar el sachet, eso sí. Entonces, eso es lo que va a pasar en toda la economía. Se viene la temporada de productos sachet y
la industria de alimentos y bebidas no es la excepción. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Sacar promociones, sacar productos más baratos, todo lo que sea, me dijo el término en inglés, pero no me acuerdo de la traducción en español, pero es affordable, todo lo que sea pagable por el consumidor. Entonces, imaginen a su consumidor, tengan claro cuál es su consumidor promedio y diseñen productos que ellos lo puedan pagar, estos productos sachet de los que estamos hablando. Entonces, por ahí tienen ya dos estrategias, más la más importante, que es la que les dije de estabilizar primero, estabilizarse primero, hablar con sus arrendadores, hablar con su personal, hablar con todos sus proveedores, establecer proveedores primarios. Por ejemplo, nuestro arrendador, y ese me iba olvidando y se los traigo ahorita rápidamente, el arrendador que tenemos en las oficinas de Manta, yo le dije, básicamente, mira, nuestra prioridad ahorita, tuya y mía, es que mi empresa siga funcionando. Esa es la prioridad. Porque si en este momento nosotros te decimos muchas gracias, nos vamos, tú no vas a poder alquilar tu local. Es muy difícil, no lo vas a poder alquilar. Entonces, lo que yo te propongo es pagarte la mitad del valor y la otra mitad de empezártela a pagar ya cuando se reactive la economía. Es una salida y la aceptó. Entonces, eso es lo que les puedo decir. Yo creo que he sido bastante explícito. Los escenarios que se vienen es un escenario de crisis marcado. Hay comportamientos que se han adquirido en la cuarentena que se van a mantener. Esta semana también conversaba con otro franquiciante de la ciudad de Quito que es propietario de Mongos. Es una marca grande de la ciudad de Quito y un concepto muy interesante. Yo le decía que a corto plazo, porque él me decía que puede innovar, ¿no? Me preguntaba eso. Yo le digo, bueno, innovar en ciertas cosas, en ciertos conceptos, se puede, en ciertos modelos se puede, pero hay otros modelos y otros conceptos que no hay innovación. ¿Qué vas a innovar ahí en tu concepto? Si tu concepto ya es innovador de por sí, le decía. Y es uno de los más interesantes que he visto. Me parece que tiene un potencial enorme, Mongos. Entonces yo le decía, no tienes nada que innovar, solo tienes que esperar a que se levante la cuarentena, la gente va a salir. En ese concepto tienes nada que innovar, ¿no? Pero puedes crear otras cosas. Eso fue lo que le dije. Pero tienes que esperar a que la gente salga porque van a salir despavoridas a quererse divertir. Lo van a hacer. Sí, obviamente tendrás que tomar todas las medidas necesarias para que no hayan problemas sanitarios, ni legales, ni nada de eso, pero la gente va a salir, el consumo se va a reactivar en ese campo por un tiempo al menos, por unas semanas al menos. Pero luego de eso va a tender a disminuir por la crisis que se viene. Ahí sí va a ser un momento de sacar quizás estos productos pagables de los que hablábamos, estos productos sachet de los que hablábamos, hacer combos, hacer promociones. Tenemos que entender que en una crisis la rentabilidad o la utilidad final de los negocios se va a ver mermada, va a disminuir muchísimo y eso hay que tenerlo bastante claro. Me contó todo lo que están haciendo por sus franquiciados, me pareció excelente. Me parece que Mongos es una de esas marcas que está pendiente de sus franquiciados. Y bueno, eso es lo que les puedo decir. No sé si hay alguna pregunta, si no me la hacen por interno, con mucho gusto. No quiero alargar demasiado esto. Para resumir, primero estabilizar los negocios, negociar con proveedores, negociar con acreedores, negociar con su personal, primero. Luego de eso, acelerar todos los procesos de innovación siempre y cuando se pueda. Y tercero, en el caso de los franquiciados, aprovechar al máximo su capacidad instalada. La capacidad instalada debe ser aprovechada al máximo. Como Fransur tenemos varias opciones de marcas para formato Black Kitchen. Pueden consultarme por interno los franquiciados que deseen. Y también tenemos un mentoring para crisis. Mentoring para crisis personalizado en el que ya nos sentamos a conversar, hacemos un plan de contingencia y vemos qué es lo que podemos hacer para pasar la tormenta. Si lo solicitan ese mentoring para franquiciados el día de hoy, tienen un 20% de descuento todos los asistentes a este webinar. Es muy barato. Ese es nuestro primer producto sachet que sacamos
Son 3 horas de reuniones, 2 o 3 horas de reuniones, puedo revisarlo porque son varios mentoring que tenemos, pero son 2 o 3 horas de reuniones personalizadas conmigo para poder establecer un plan de contingencia, y no solo de contingencia, sino un plan para ponernos a la vanguardia de lo que se viene en el futuro y sacarle provecho más bien a esta situación. Es lo que les puedo decir, espero se encuentren bien, les mando un fuerte abrazo y vamos adelante, que de esta crisis salimos todos juntos, y ya saben que como Fran Sur, Paulo Mendoza, este servidor, estamos para ayudarles en lo que necesiten. Escríbanme por favor por interno cualquier duda que tengan, yo siempre estoy pendiente y agradecido con ustedes, y mi agradecimiento va retribuido con ese tiempo que le voy a dedicar a cada uno de sus negocios. Les mando un fuerte abrazo. Estamos hablando.